Bienvenidos a un artefacto más. Por fin tengo aquello acá de invitado. ¿Cómo estás? Por fin. Estabas esperando o algo así. Sí, por fin. Pues es que, ¿sabes qué? De hecho, me preguntaba mucha gente, ¿cuándo vas a invitar aquello? Mucha gente te preguntaba. Dije, güey, o sea, millones. Jorge. Millones. No, ¿cómo vas a ver, güey, de millones? Sí, ya sabes, los requests acá en Instagram a full. Pero sí. Y luego, pues, te encontraba de repente aquí paseando. Nos encontramos unas 3 veces. Por lo menos, la vez que tiré la barda. La vez que tiraste la barda. Exactamente. Güey, pues no sé, estuvo muy raro eso. Pero sí, y pues qué bueno que ya. Nomás ese día venías regresando de Zacatecas o de Aguascalientes, ¿de dónde? Ese día venía de los campos. No, yo sé, de jugar. Pero justo acabas de regresar, ¿no? Creo que venías Veníamos llegando de Zacatecas. Sí, pues fue el fin que tocamos aquí Winery Dogs. Uh-huh. Y el día siguiente nos fuimos a Zacatecas. ¿Qué tal eso? Me tienes que contar. ¿Cómo le fue? A ver, bueno, vámonos saltando cosas. Estuvo muy bien. Muy cabrón, ¿no? Estuvo muy perro. Fue muy curioso, ¿sabes? Porque ya les habíamos abierto, ¿no? La vez pasada que les abrimos fue una dinámica un poco diferente porque esa vez nosotros pusimos la van para moverlos a ellos. Uh-huh. Entonces hubo un poquito más de interacción, un poquito más ahí de escuchar, ¿no? Los pormenores internos, ¿no? Que es diferente, ¿no? Escucharlo de esa manera. Cenamos con ellos, estamos en el hotel. O sea, fue como una dinámica muy diferente. Esta vez, sí venían muy cerrados. No sé si Cristian te platicó, pero no... No, nada, cero. Haz de cuenta que Creo que no había pasado todavía cuando vino Cristian. Hubo un llamado para llegar a la prueba. Y a no ser porque los de C3 pues son ya como parte de la familia extendida y pues gente que traían en su equipo, ¿no? También pues son cercanos, son amigos. Nos ayudaron a navegar la complejidad de la logística que traían, porque sí venían muy herméticos, querían sacarnos durante la prueba, mientras y la cosa es que Cristian estaba armando la batería, obviamente para agilizar todo, ¿no? Uh-huh. Y querían sacarnos, ¿no? Váyanse ahí al patio, ¿no? Y, no, pues, al final dijeron, bueno, mientras estén haciendo algo... De chamba, todo bien. De chamba está bien, ¿no? Pero de aquí para allá. Y acaba la prueba de ellos y se ponen a hacer ya es que ahora todos manejan su VIP de meet and greet y todo eso, ¿no? Entonces empezó eso. Y uno de los de la banda, no voy a decir quién fue, para no herir susceptibilidades de bateristas, haz de cuenta que dijo, oye, ellos no pagaron VIP, que se salgan, nosotros. Entonces pues ya salimos ahí en lo que estaba eso. Ya que terminó, pues ya, montamos todo, hicimos la prueba y demás, ¿no? No estaba tal vez lleno, pero estaba casi lleno, ¿no? El lugar. Uh-huh. Y desde que nosotros tocamos ya estaba el aforo casi completo. Nos fue muy bien, fíjate. La vez pasada también nos había ido bien, pero creo que esta vez nos hicieron sentir un poquito más bienvenidos en general, ¿no? Te digo, ayudó mucho que la producción, el venue, pues la verdad también nos acogieron de una manera muy, muy especial. Pero la gente también, pedir otra y demás, ¿no? Qué chido. ¿Cuánto tiempo tocaron? No, fue en esas circunstancias es limitado, ¿no? Tocamos, claro, creo que 30, 35. No, bueno. No, 25 o 30 por ahí. 30 está increíble, está poca madre. Pero sobre todo para una banda así, pues, ¿no? O sea, como ellos. Pero sí pasó algo curioso, que empezamos a tocar y se va la luz del venue. No, bájense. O sea, para abajo. Y que la rechifla y todo, ¿qué? No, sí, pues así como que pasó, ¿no? Pensaban que era parte del show. Y ya después, ya volvió y ya reanudamos, ¿no? Ajá. Luego la otra cosa curiosa fue que pues llevamos merch, ¿no? Y estábamos al lado del stand oficial de la banda. Creo que vendimos unos 4 veces, 5 veces más que ellos, ¿no? ¿Cómo crees? Y los chavos que estaban ahí nomás veían así de... O sea, el dato se los pasaron, sin duda, yo creo, ¿no? Y algo han de haber tomado de notas.
Pues digo, ya ves, yo soy el que hace la merch de Parasite, ¿no? Entonces yo soy muy clavado. Sí. Y lo que me di cuenta primero es de que traían nomás un modelo de playera y un hoodie. Ajá. Eso era todo. Sí traían un stand así que se veía muy impresionante. Pero de merch nomás traían eso. Entonces yo decía, pues no. O sea, por lo menos traes unas 2, 3 modelos de playeras y... Eso sí que lo hablé con Cristian y sí que te aventó la bolita para platicar de eso. Y siempre me ha parecido, pues por lo menos remarcable porque platicamos, incluso salió como el recuerdo de Disidente. ¿Te acuerdas que empezaron con lo de las playeras y en todos lados? Yo creo que había gente que ni siquiera sabía qué era y ya se la ponía, ¿no? Pasó este fenómeno que a lo mejor pensaban que era una marca. Y a lo mejor con Parasite, no digo que vaya a pasar eso exactamente, pero yo veo que la gente las portamos como con otra cosa que no sea nada más porque son mis amigos y los quiero apoyar o algo así, sino porque están chidas. Y eso está cabrón, ¿no? O sea, es importante. Digo, lo acabas de ver. Es sumamente importante. O sea, ¿para qué harías tú una playera si no se ve bien? Exactamente. O sea, ¿para qué hacer un diseño así que la gente no le va a gustar nomás porque diga el no? No, o sea, tiene que ser obviamente un diseño que llame la atención, los colores, la impresión y lo más importante, y ahí también me clavo mucho, ¿cómo te calza? O sea, porque ahí también, o sea, a mí me ha pasado, no sé, ir a un concierto de Metallica, compro una playera, me la pongo y digo, ¿qué es esto? Sí. O sea, esas playeras así que te quedan, que la manga se hace así como... Sí, como si trajera el gancho. Sí. Todavía, sí, ya sé. Pues es que mira, ahorita que dices eso y luego yo me voy filosóficamente, esa pregunta, ¿para qué la haces si no va a estar chida? Pues, güey, uno se la puede preguntar en todo. En la banda. Sí, o sea, ¿para qué haces una banda si no está, o sea, o la canción, o sea, ¿para qué? Esa pregunta es grande, güey, está cabrón. Y creo que sí, tienes razón, porque muchas bandas lo vemos pues como un tema de capitalizarte, de publicidad, como que no están contestando esa pregunta porque están pensando en otra cosa o están viendo a otro lado. Sí, y es parte de, ¿no? Si quieres que la gente lo compre, tiene que ser... Velo de esta manera. Nosotros estamos poniendo merch donde hay merch de otras bandas, ¿no? O sea, no es... Generalmente no es nomás la merch de Parasite. Entonces, ¿por qué la gente va a querer comprar una de Parasite contra la de todas las demás bandas que están ahí? ¿Dónde van a querer usar su dinero? ¿No? Su dinero de merch. Claro. Entonces tiene que ser una playera que se lo pongan, que saben que va a durar, que les guste, que la impresión está chida, que el diseño está chido. Oye, ¿ahí cómo es el proceso? ¿Tú te juntas con el diseñador? ¿Cómo está el rollo? Fue un proceso, ideas tú? Mira, fue un proceso de aprendizaje. Y mucho lo empecé a ver, porque cuando empezamos, pues no teníamos merch, ¿no? Pero cuando empezamos a salir de gira, a tocar, particularmente, y mi referencia más cercana era Arcadia Libre, yo decía, ¿cómo venden merch estos compas? ¿No? Y empecé a analizar, ¿no? Y entonces me pasó José el contacto con donde estaban en ese momento haciendo playeras, ¿no? Que era con Deadliest. Ajá. Y entonces, pues fui y le dije, oye, quiero hacer una playera de Parasite, ¿no? Entonces, en ese entonces yo hice el diseño y se lo mandé, ¿no? Él obviamente lo adecuó. O sea, pero lo que yo hice fue, tomé el diseño, el arte que tenía de una portada y lo modifiqué para la playera. Y ya él me ayudó la impresión. Y ahí empezó mi proceso de aprendizaje, porque lo que yo le entregué, pues era una imagen que no estaba, digamos, hecha para una impresión, para que la impresión se viera de la mejor manera. Sí, es que esa forma de pensar a veces, o sea, y ahí empezó todo. Dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo ahí. Entonces ya empecé a trabajar con él. Los primeros diseños, él me los hizo ya. Pero después pasó algo muy curioso porque me contactó justo antes de que nos íbamos a ir a Europa, en 2017, me contactó un diseñador, un ilustrador de la India. Órale. No, obviamente se me figura que son artistas muy, muy truchas que están navegando y buscando artistas con los cuales creen que pueden
manejar conceptos y trabajar el arte, ¿no? Entonces me contactó y me dice, oye, quiero hacerles... Primero me dijo que cómo le hacía para comprar merch, ¿no? Discos y demás, que le gustaba la música y que quería hacernos algo. Y me mandó un boceto, bien chido. Que después lo hicimos una de las playeras, pero lo rehizo completamente. Porque me dijo, oye, es que ahorita traigo ya más ondas y ya manejo más chido de todo esto. Entonces quiero rehacerlo, ¿no? Pero lo chido de él es que, por ejemplo, él le ha trabajado a Monuments, le ha trabajado a Ginger, le ha trabajado a muchos artistas grandes, ¿no? Les ha hecho su merch, les ha hecho portadas, les ha hecho arte en general. Qué raro, o sea, qué chido y qué rara forma de trabajar, ¿no? Que esté casando en dónde involucrarse. Tiene sentido, ¿eh? O sea, un poco. Velo de una manera práctica, ¿no? Sí. ¿Eres bueno? ¿Confías en tu arte? ¿Por qué no ofrecerlo? Pues sí. ¿No? Y es muy bueno, chido. porque todo lo hace a mano, a lápiz, luego lo digitaliza y lo acaba se le da los acabados en digital, ¿no? Pero es muy bueno. Entonces las últimas que fueron, creo que las últimas 3 playeras, las más complejas que tenemos, son hechas por este diseñador de la India, ¿no? Chingón. Y entonces, pero tú te involucras mucho, tú te consideras alguien, sé que has desarrollado desde siempre tu oído y eso, pero si eres como bueno en el tema gráfico, en el sentido de que tú hagas algo o más bien lo aprecias mucho. Pasaba algo muy curioso porque en Bajo 3, por ejemplo, los diseñadores gráficos de profesión eran Checho y Chili. Es cierto. Pero sobre todo toda la parte inicial, yo aprendí a hacer diseño, aprendí a usar el CorelDRAW, aprendí a diseñar páginas web. Entonces la página web de Bajo 3 yo la hice, yo creé los diseños, el logo yo lo creé, toda la parte inicial. Ya después obviamente ellos se involucraron un poquito más porque obviamente eran más profesionales. Pero esa parte gráfica siempre fue como una... Es muy curioso porque para mí eso es como hobby. Uh-huh. ¿No? La parte musical, esa es como más profesional, pero mi hobby es de repente meterme en cosas de esas, ¿no? Pero ves que te pasa que, porque a mí me pasa, me imagino algo y cuando lo ejecuto es completamente distinto. Me cuesta muchísimo aterrizar de mi mente a la realidad. Sí, y aquí obviamente yo con lo que me topo ahora es mis limitaciones con los conocimientos en el uso de la herramienta, porque obviamente ha evolucionado muchísimo. Entonces, mi rol ahora, sobre todo en lo que manejo en cuestión es más como dirección de arte. Okay. Es decir, ¿sabes qué? Quiero algo así, que haga así, que se vea así. Entonces, cuando hablo con el diseñador, cuando estoy hablando acá, en el asunto de las playeras, por ejemplo, con Deadliest, es... David, quiero esto. O sea, tengo esta idea, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces ya me lo aterriza. Y me dice, ¿sabes qué? Pues tenemos que entonces que el diseño, dile al diseñador que tenemos que el diseño sea así, así, así. Y tal, ¿no? Pero sí es de que como que lo tienes, digamos, ya más clara la idea, ¿no? Ahorita obviamente más claro porque ya he trabajado el proceso varias iteraciones más y he visto los resultados, entonces ya entiendo. Te lo pregunto también porque ahorita que hablabas de Arcadia Libre y justo con este tema, me acordé de Manu Cabrera, baterista de Arcadia Libre, que además es tatuador, artista de tatuaje. Todos mis tatuajes son de Manu. A eso voy, lo sé. Y él me platicaba justo eso, y de hecho nunca me había platicado algo así. Los míos también prácticamente todo. ¿Es un de Manu? Sí. Mira, no sabía. Y me decía eso, que lo metiste en problemas por algunos, o sea, que sí le volaste la cabeza en algunas ideas que traías, que están claras, pero estaban raras y difíciles de ejecutar. Entonces eso, o sea, ¿cómo sucede eso? Yo soy de la idea de que no somos como aislados en los temas. Como eres en un área, casi eres en tu vida. Creo que lo importante, y eso es como mi filosofía, si lo quieres ver así, tienes que tener muy claro qué quieres para que cuando lo ejecutes, ¿no? Vas derechito. Uh-huh. No vas ahí zigzagueando, es que no era así, es que no era... O sea, ten muy claro qué quieres y ahí vas, ¿no? Sea, por ejemplo, cómo quiero que suene mi bajo, qué quiero tocar, qué quiero componer, cómo quiero que se vea el arte, qué es lo que quiero que cuando termine las mangas se vea, o sea, todo eso. Uh-huh. Desde el principio. Y con Manu me acuerdo que así era, porque cuando hicimos el primero, o sea, obviamente cuando el primero fue
primero quitarle el miedo a Sí, claro. entender el proceso también, ¿no? Qué funcionaba, qué no funcionaba. Y a partir de ahí fue ya como una iluminación de, mano, vamos a hacer esto. Ok. ¿No? No mames. Y por ejemplo, ahí pasó algo muy curioso, que originalmente yo nada más me iba a tatuar el brazo izquierdo. Ujú. Y ya que lo vi completado, dije, ya sé cómo vamos a hacer el derecho. Ok. ¿No? Pero es que sí, son como muchos fractales y cosas así raras, ¿no? Que tienes, que es como... Todo es negros. O sea, no, en algún momento pensé en meterle rojos, pero Mano fue el que me dijo, no hagas eso. Entonces lo dejamos en negros, ¿no? Digo, tengo la ventaja que soy tan blanco que el contraste sí, se nota ayuda. cabrón. Ajá. Y más bien es muy geométrico, matemático. Todo tiene significado. Todo tiene un... O sea, no nos vamos a meter en esos ahorita. No, tenemos que hacer un capítulo. Pero todo tiene un significado, ¿no? Y entonces lo curioso es que de forma también... A veces las cosas se dan de una manera que aunque las planees no sucederían así, ¿no? Uh-huh. Y en este caso fue así, porque como se fueron organizando, porque no fue que dije, aquí voy a hacer esto. O sea, conforme se iba armando el rompecabezas, yo iba viendo, aquí me falta algo, creo que vamos a hacer esto. El orden del caos. Y cuando terminé esta, vi perfectamente la otra. Y ambas son simétricas, Uh-huh. pero no son iguales. Son simétricas, pero no son iguales. Esta, por ejemplo, este lado de acá es como el cerebro, Uh-huh. ¿no? Este es el lado... Hemisferio izquierdo. Es el lado lógico, ingenieril, matemático, y este es el lado creativo. Uh-huh. Más, fíjate, hay un poquito más de caos, hay un poquito más de... más redondo, más orgánico. Son ¿no? espejos, pero al final tienen similitudes y diferencias. Y tienen la razón de ser, ¿no? Claro. Digo, yo soy ingeniero en electrónica. Mucha gente tal vez no lo sabe. Yo soy ingeniero en electrónica. Sí. ¿no? De Entonces, profesión y tiene... ¿Eso te hizo venir a Guadalajara? Eso es lo que a mí me hizo venir para acá, porque yo terminé la carrera aquí, en el TEC. En el TEC. Y inmediatamente agarraste chamba. ¿O te agarraron a ti? Sí, no. O sea, yo me gradué, busqué chamba para quedarme, obviamente, ¿no? ¿Ya era tu idea quedarte acá? Pero yo me vine a Guadalajara. O sea, pues que mis opciones, ¿no? Yo soy de la prepa del TEC en Mazatlán. Y allá me quedé al tronco común. Y cuando tenía yo ya que decidir, mis opciones eran irme Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y algún otro campus ahí en el centro, ¿no? Entonces, no me acuerdo si a ti te comenté alguna vez, pero justo casi por terminar la prepa, yo me acuerdo sentarme con mi mamá y decir, ¿sabes qué? Yo me quiero ir al conservatorio. Y ella de una forma muy tranquila me dijo, vas a estudiar una carrera. Y ya que termines tu carrera, haces lo que quieras, me dice, ¿no? Entonces, me lo dijo de una forma tan... O sea, no hay de otra. Tan tranquila y directa que yo dije, ok. No estaba ni siquiera invitando a la discusión. Sí, no, pero fue muy, o sea, te digo, fue así, ¿no? Y me quedé pensando, entonces fue cuando dije, pues voy a estudiar electrónica, ¿no? O sea, creo que hay una afinidad ahí que me gusta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues mi camino fue ese, ¿no? Y digo, la verdad, no puedo estar más... ¿Y si te gustaba desde antes? ¿Crees que te traías como inclinación o algo así? O sea, eras de desarmar los carritos. Sí, yo siempre fui de armar, desarmar, romper y volver a armar y la cuestión con la ingeniería es una componente importante ahí es la lógica, Uh-huh. ¿no? Y la lógica, o sea, ese reto lógico siempre a mí me ha sido muy 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 interesante el cómo trabajarlo. Ya. Yeah. ¿Y nunca te ha dado por hacer tus pedales? No, fíjate. Y lo curioso es, por ejemplo, en el camino profesional de la ingeniería, yo trabajé algunos proyectos con Red Octane cuando recién salió el Guitar Hero. Fui a Line 6, les hicimos ahí unas cosas a los de Line 6. No sé si te acuerdas del pedal, uno que se llamaba Tone Core. Sí, claro. Que tenía unos modulitos. Sí. Pues trabajamos en ese pedal con ellos. ¿Con quién más? Digitech y Fender también en algún momento. Sí, o sea, cositas, porque todos ellos en ese entonces usaban unos procesadores DSPs de audio de la compañía donde yo trabajaba.
No. Entonces ahí me tocó hacer cine de En todo interacción. este proceso que has estado trabajando acá. Sí, ¿no? Digo, en todo el tiempo. En todo este tiempo. Y la cosa, ¿sabes qué pasa también? Por ejemplo, Galo, José, Cristian, ellos viven de la música. Uh-huh. Cada uno en diferente... Medida. Más que diferente medida, en una diferente actividad musical, porque mucha gente cree que vivir de la música es tocar. Uh-huh. Y la realidad es de que la mayoría de los que viven de la música es producción, es composición, arreglo. sesionista, es arreglista, es o hacer jingles, hacer dar clases. O sea, hay muchas maneras en las que tú puedes trabajar de la música, ¿no? Afortunadamente. La cosa es, por ejemplo, a mí, yo hubo un tiempo en que lo intenté. Dije, pues voy a ver, pero dar clases no es particularmente lo mío, ¿no? Uh-huh. Sí tiene su tema. Pero, ¿sabes? O sea, no es, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho me gusta dar clínicas y masterclass. Me encanta. Pero uno a uno lo que no me gusta es el asunto de la responsabilidad que uno adquiere por atender a las clases. Pues claro. Entonces, cuando yo empecé a dar clases, me dejaron botado más de una vez y eran compas. Y yo decía, ni siquiera fueron para avisar. O sea, no fueron para avisar que no podían ir ese día y otros no fueron para avisar que ya no iban a ir. ¿No? Y yo decía, no necesito esto. Sí, claro. No necesito esto. No quiero frustrarme de la música si no necesito hacer esto. Sí. No, pues está bien, buena decisión. Es que sí, de verdad no es para todos. ¿No? Y yo en algún momento, cuando empezó Bajo 3, pues tocábamos covers. Uh-huh. Y en su momento lo disfruté y aprendí mucho de eso. Estando en Mazatlán. Estando en Mazatlán. Pero... ¿Y covers tipo qué? A ver, cuéntame. Pues los covers que las bandas de rock no, tocan. pero estoy seguro que no tocas La Planta. No, pero por eso digo de rock. Ni el final. Ah, cabrón. Bueno. O sea, otro debate. Vamos a apuntarlos. Todo lo que tocábamos de covers nosotros era, por ejemplo, rock en español. Uh-huh. Pero tipo que Caifanes. Y sí, pues sí, era Caifanes, Cuca, Fobia. ¿Qué más? Molotov. Y así con dos bajos. Bueno, Molotov hace sentido. Molotov lo tocábamos sí con dos bajos. Pero no, lo que pasa es que en ese entonces, por ejemplo, la voz se la campechaneaban entre el Checho y el Chaplin. ¿Ah, sí? O sea, dejaba de tocar Checho y se pasaba a la voz principal. Ajá. Okay. Entonces casi siempre como pasaba es que lo que era en español lo cantaba Checho y lo que era en inglés lo cantaba el Chaplin. Casi sí, como que esa era más o menos la... Y pues en inglés también, lo que estaba de moda en ese momento, ¿no? La Lupita, también tocamos de la Lupita. Ok. ¿Y qué estaba de moda? ¿Que era como Creed y estas cosas? Pues sí, Creed, Linkin Park, no sé. ¿No sería como esa época? Sí. Digo, pues no me acuerdo ahorita exactamente, por ejemplo, Chili Peppers. Pues es que esos güeyes han estado siempre. Pues casi. Sí, pero en ese periodo, pues sí era el Californication, todo eso. Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Claro, todo el alternativo, el grunge, este rollo. Chingón. ¿Y cuándo decidieron ya dejar de hacerlo? Estoy seguro que no lo hacían por necesidad, ¿o sí? No, era por gusto. En realidad era por gusto. Cuando lo empezamos a hacer de una manera un poquito más formal, fue porque nos invitaron a estar de planta en un bar que se llamaba Rock and Pool, uh-huh, que era de Joel, del Recodo. Ok. ¿No? Joel Lizárraga. Y la paga por eso fue mandarnos a Mochis al estudio donde ellos grababan. Y grabamos nuestro primer EP. Se podía decir demo, pero en realidad fue grabado en un estudio muy... O sea, además, cuando nosotros llegamos estábamos terminando de mezclar el primer disco de Julio Preciado con La Perla del Pacífico. Estaban terminando de mezclarlo, ¿no? Entonces llegamos ahí y nos dice el del estudio... Mira, vayan aquí enfrente, que tenían la tienda. Vayan aquí enfrente y si ven algo que les gusta, se lo traen. Con eso grabamos. No mames. Entonces fuimos por una amplis y no sé qué más. Entonces eso fue todo un verano, por ejemplo, ¿no?
Y era de repente que, nos invitaron a tocar acá, entonces íbamos a tocar allá. No me acuerdo ni siquiera si nos pagaban, ¿no? Posiblemente sí nos pagaban y era más como representativo. Uh-huh. Pero siempre fue en paralelo el trabajar la música de Bajo 3 con una que otra chambita ahí de covers, ¿no? Sí. No fue que se entregaron full, pues, a eso. Creo que el cambio fue cuando yo me vine acá, después se vino el sub. Y poco a poco salían cosas acá, entonces se venían los que estaban allá. Entonces poco a poco se fueron viniendo. Uh-huh. Y ya que estábamos todos aquí, ya, o sea, la parte de covers ya no existía, pues. Claro. O sea, no tenía sentido, además. Digo, también no había tiempo porque cuando estábamos en Mazatlán, pues todos todavía estudiábamos. Entonces, pero cuando ya estuvimos todos aquí, ya todos trabajábamos. ¿No? Entonces ya era un modelo muy diferente. Sí, la dinámica. ¿Y tú ya venías ya casado? ¿O te casaste acá? No, acá. ¿Sí? ¿Y los demás? Todos llegaron solteros y eventualmente se casaron. Sí. No. Pero pronto, ¿no? Bueno, pero no todos, pero los que se casaron, pues. Porque Sub también... Él fue el primero que se casó. Ah, sí. ¿Y se casó aquí? Sí, no, se casó allá. A ver. Bueno, pero ya estaba en acá. No me acuerdo. es que fue muy cerca, creo que tenía poquito aquí cuando se casó, creo. Pero sí fue por ahí. Y ahí fue que tuvieron el rollo de que el cantante Chaplin no se pudo... Él no vino para acá, ¿no? No, sí estuvo aquí unos años. Más bien, lo entiendo y fue complicado, ¿sabes? Porque pues todos teníamos trabajo y él era más chico. Entonces, digo, yo le agradezco que se haya atrevido a venirse y que le hayamos apostado. Tal vez en su momento, nos tocó un momento difícil, ¿sabes? También. ¿Difícil en qué sentido? A todas las bandas, si tú te acuerdas. Acuérdate del principio de los 2000. O sea, sí. fue un periodo para las bandas difícil porque fue Napster. Uh-huh. Las disqueras dejaron de ser lo que eran. Sí. Entonces... Y nadie sabía para dónde, ¿no? Quedó como un balón. Nadie sabía para dónde, ni cómo. No había los recursos que hay ahorita para que una banda independiente pues se autogestione. Allá entonces, ¿qué hacías, no? Entonces... Fue difícil y la música de Bajo 3 siento yo que estábamos fuera de tiempo, uh-huh. ¿no? Sí. Y cuando quisimos tal vez ajustar un poco, ahí fue donde empezó a desvirtuarse un poquito el proceso. Sí. ¿No? Pero el logo estaba muy adecuado para el tiempo, ¿eh? Ahorita que platicabas del logo, yo lo veo y como que me remite así al 2001 o 2002. Está como muy, muy de la época, pues. Sí, o sea, pero... Por ejemplo, tú te acuerdas, Bajo 3 siempre fue muy pesado para el rock convencional y muy light para los metaleros. Entonces... Exacto, se quedaban como en medio. Estábamos en un limbo que gracias a eso nos podíamos navegar ciertas cosas, pero también... Pues en esa época, tú lo sabes, lo que mandaba, sobre todo en Guadalajara, era el ska, el reggae, o sea, o el alternativo, y nuestro alternativo, te digo, era muy pesado, creo yo. Sí. O sobre todo en nuestros inicios, muy raro. Sí, porque tampoco podían pasarse justo a la escena metalera. No. Porque no estaba tan pesado. No. O sea, sí estaban ahí como en medio. Sí. ¿Y de eso te diste cuenta pronto? ¿Lo sabías entonces? Lo sé ahora. Estás tan metido ahí que a ti te vale un cacahuate. Claro. Pero no. O sea, como ahora reflexionando dices, bueno, esto debimos haber hecho esto diferente o tal vez. No, es que no sé qué hubiéramos podido hacer, ¿sabes? Porque es lo que era, sí, ¿no? Yo creo que fue lo correcto. Si no hubiera pasado todo eso, no estaría yo donde estoy ahorita. No hubiera aprendido lo que aprendí. Eso, exactamente. ¿No? Exacto. Es lo que fue. Si pasó, lo que no pasó, lo que haya sido, ya fue. Exactamente. ¿No? Pues sí, yo creo que todo pasa por algo, ¿no? Diario dicen esa onda. Y es muy curioso, digo, porque yo siento que no pasó nada por lo menos relevante, pero ha sido algo muy curioso porque últimamente mucha gente me ha dicho, me acuerdo que yo los iba a ver y que yo así de... O sea, mucha gente como diciendo, qué chido que yo era fan y buenos tiempos y
O sea, como que tal vez yo no me di cuenta del impacto poco o mucho que sí tuvo, ¿no? Pues como dices, era un tiempo raro, ¿eh? Raro, sobre todo tomándolo como referencia el tiempo actual, era muy, muy diferente. Lo que creo que más me dejó fue las amistades, ¿no? Como ustedes, los contactos, la gente, el medio, o sea, todo lo que conocimos, porque mucha de esa gente ahora está en muchos otros lados aquí mismo, entonces ahí seguimos. Exacto. ¿No? Ahí seguimos y entonces creo que fue mucho eso. Y a nosotros particularmente que no éramos de aquí, todo ese periodo de sí estar muy metido en, nos ayudó. Sí. O por lo menos a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo a conocer, navegar y pues seguir ahí de una u otra manera, ¿no? En la última etapa de Bajo Tres es que estuviste en Nata, que te invitaron, o nunca estuvieron, nunca coexistieron. Cuando terminó Bajo Tres, más bien fue cuando yo entré a Clon. Es cierto, es cierto. Pero ya estaba todo así como con hilitos. Ya era así como, ya estábamos cansados. Ya era así de... Pero eso, sin duda, eso también disparó o cuéntame de este rollo de Clon, porque creo que me habías dicho la vez anterior que eso como que disparó muchas cosas. Más bien tomaste ideas y dijiste, me gustan estas cosas, quiero hacer ahora mi proyecto con lo que me gusta de aquí. Más bien, el principal aprendizaje ahí fue el desaprender a nivel musical, desaprender todo lo que yo sabía, reaprenderlo de una manera diferente y perderle el miedo al ruido, ¿no? O sea, al caos musical, ¿no? Eso fue mi principal aprendizaje. Aparte de que obviamente, o sea, Jorge y Alex, o sea, yo los considero como, o sea, nosotros tres juntos éramos imparables. O sea, nadie se nos podía acercar, güey, a los tres, ¿no? Y era la unión de los tres, porque, o sea, tal vez ninguno de los tres somos el mejor de, pero juntos. Sí, eso pasa una o dos veces en la vida. Sí, o sea, he tenido la fortuna que me ha pasado más de una vez. Sí, qué chido. Pero tú lo sabes, cada combinación es diferente. Sí, ¿no? Claro. Cada combinación es muy diferente. Es una especie ahí como de relación, muy cercana y simbiótica y raro, porque ni siquiera es que tengas que compartir los mismos gustos ni nada, sino simplemente como que surge un tercer o cuarto ser, ¿no? Que es como la unión de estas tres gentes. Pero, ¿sabes? Fue desde el día 1, ¿eh? ¿Lo sentiste inmediatamente? Porque cuando recibí la invitación, fui al primer ensayo. O sea, en ese primer ensayo dije, aquí hay algo. O sea, y lo vi en ellos también, que dijeron, cabrón, ¿no? Qué cabrón, eso parece un cliché, pero la neta es cierto, ¿no? De que haces clic, química o algo. Sí, y fue inmediato. O sea, fue un... Y lo curioso es que todo el primer mes... O sea, la realidad es que yo no estaba ahí oficialmente ni permanentemente. O sea, ese primer mes fue de... Queremos sacar todo esto y hacer esto y no tenemos con quién. Oye, perdón, un paréntesis. ¿Alguna vez te tocó anteriormente con Bajo Tres alternar con Clonemento? Sí. Por eso nos conocíamos. Ah, ok. Porque más de alguna vez tocamos... buena onda. Yo no me acuerdo si fueron unas 3, 4 veces. Sí. Como con estos... ¿Puede ser con lo de Juanjo y eso? Que hacía muchas tocadas. No fue con Juanjo. La primera vez cuando nos conocimos, que fue la primera vez que tocamos, fue un evento en Chapu. No me acuerdo qué era. Fue un evento en Chapu. Ajá. Y después tocamos un par de veces aquí en el Urban. No sé si te acuerdas. Ah, sí, claro. Excepto acá en... Que ahora es un bule. Sí, el Boops. O el Ups o no sé qué. Ups o no sé cómo se llama. Sí, es que siempre que voy no me fijo en el letrero. Es eso. Y entonces sí, ya traían muy buena onda y todo. Entonces... En ese entonces había buena onda. En ese entonces había buena onda. Después de Clon, cuando se termina con Alex, es que haces... El plan original era... Jorge, Alex y yo íbamos a hacer un trío instrumental. Así empezó todo, ¿no? Y así tal cual. Nada más, justo en ese momento, Jorge recibe el llamado de, pues, irse con Descartes a México. Y pues lo toma y se va. Y los descartó. Los descartó. No fue inmediato, porque la idea era
empezamos a trabajar Alex y yo, y la idea siempre fue que Jorge iba a ser el baterista, hasta que él dijo, ¿sabes qué? No sé si fue la distancia o fue que empezó a escuchar lo que estábamos haciendo y dijo, creo que no. Okay. O un poco de esto, un poco de aquello. Un poco de ambos, ¿no? Ajá. Porque hasta Cristian, no sé si te comentó, pero hasta Cristian me costó trabajo convencerlo. ¿Ah, sí? Él No, creía- no me comentó. Él creía que no. No, él me dijo la historia así como que se enamoró de ti desde el primer momento que te vio y que iba a hacer lo que tú le dijeras. No es cierto. Pues fue curioso con Cristian porque ahí yo lo conocí justo cuando yo llegué a Guadalajara. Yo primero conocí a... y se me fue el nombre. El guitarrista de Psycho. Guitarrista de Psycho. ¿Te acuerdas de Psycho que ahí tocaba Cristian? Álvaro. Claro. Yo conocí a Álvaro en el TEC porque él estaba en prepa. Yo estaba en la carrera y él estaba en prepa. Y me invitó a un jam en casa de Cristian, que los hacían los sábados ahí. Pues ahí conocí a Carrera, al Chamu, pues a varios de esta bolita. Uh-huh. Pues aquí. Sí, pues aquí. 2 cuadritas. Y desde entonces como que hicimos ahí buenas migas y siempre con Cristian fue un día hay que hacer algo. Siempre, o sea, imagínate. Un día hay que hacer algo desde el 98 y nos tomó hasta el 2010. Oye, hay gente que se lo dice por 40 años y jamás hacen nada, ¿eh? Bueno, yo lo oigo siempre. Y entonces fue muy catártico porque ese inicio de 2010, imagínate, veníamos de tocar y cada vez venues más grandes, festivales, abrir la Faith No More, traíamos prisa, ¿no? Y de repente, da cuenta que desconectamos así. Sí, claro. Entonces, empezamos Parasite, y sí, mucha de esa frustración se fue ahí a la composición y al proceso creativo de Parasite. Pero a la par, Cristian me invita a Nata. Entonces, conforme íbamos dándole forma a Parasite, yo entré a Nata. Uh-huh. Y ahí, eso sí me contó también un poco Cristian, los procesos tan distintos de composición. Cuéntame un poquito de eso, porque sé que acá, como hablabas de lo matemático y de lo exacto y eso, hacen una cosa que todo es en la computadora con Parasite y tal vez se retan un poquito porque no hacen cosas que naturalmente harían. Y con Nata es una cosa completamente distinta. Nata es muy orgánico, Nata es, y sobre todo por la escuela de Galo, ¿no? Uh-huh. Nata es... En el ensayo tiene que salir y así. Y la pandemia retó nuestro proceso creativo. En Nata. Fue más doloroso para Nata que para Parasite, esa es la realidad. Porque con Parasite ya naturalmente es remoto. Entonces, la pandemia pudo haber venido o no y no pasó nada ahí. O sea, no impactó el proceso creativo. Claro. En Nata sí. Porque en Nata sí, históricamente todo había sido en el ensayo, todo salía, todo se palomeaba, se grababa, se trabajaba, se editaba y de ahí salía todo. Old school. Sí tuvimos que cambiar ahí un poquito el proceso, ¿no? Para mí fue más natural porque yo estoy acostumbrado a eso. Pero sí es más de eso, más de reaccionar, más de ver qué sale en ese momento, ¿no? Nata es un poquito más, Parasite es un poquito más pensado, un poquito más el rompecabezas. Cristian se queda a veces con la idea de que todo sigue siendo en la computadora. Así fueron los primeros 2 discos. Porque así empezó así es como pudimos crear el concepto, ¿no? Uh-huh. De salirnos de, o sea, tú lo sabes, o sea, quitarte esas muletillas y recablear tu cerebro, tus sinapsis de forma de que reacciones de otra manera es difícil. O sea, no es fácil ponerte otra cachucha, ¿no? Claro. Algo que ayuda mucho, y esto me acuerdo que lo dijo, se lo escuché primero a Les Claypool, cuando en un concierto que fui a verlos me tocó un VIP. Uh-huh. Y había una plática con él, entonces hubo preguntas, ¿no? Entonces, tú sabes, Les Claypool tiene 1001 proyectos. Entonces la pregunta que le hacían era esa: ¿cómo le haces para tocar diferente en cada uno de ellos? Sonar diferente o componer diferente. Y es la mejor respuesta que yo he escuchado a esa pregunta. Y todo tuvo sentido en mi mente, ¿no? Él decía, tú no le hablas de la misma manera a tu novia, que a tu abuela, que a tu mamá, que a tus amigos. Claro. Entonces, cuando tú estás tocando, es una conversación. Entonces, la forma en la que tú reaccionas a cómo toca Galo, a cómo toca José, a cómo toca el Sub, a cómo toca Alex, no es la misma. Uh-huh. Entonces, naturalmente, ahí ya hay algo. Claro.
O sea, esa conversación musical ya es diferente. Sí. Y aunque, por ejemplo, en Parásite y en Nata, pues sí estamos Cristian y yo los dos. Pues la base. La forma en que nosotros dos interactuamos es diferente. Sí. Muy diferente. No, y sí suena a bandas completamente distintas. Y justo, como que también hasta los públicos y todo, como que el camino pues de la banda de las bandas son muy distintas, ¿no? Sí, todo es Qué bonita metáfora esa del Les Claypool, está chingoncísimo. No, es que velo en perspectiva, dices tú, tiene todo el sentido. Y ese, yo creo que así lo ven también gente como Mike Patton y eso, que pueden hacer cosas tan distintas, ¿no? Para mí es súper enriquecedor, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer cosas en Parásite, yo puedo hacer cosas en Nata, son completamente diferentes, retos completamente diferentes. Sigo haciendo, por ejemplo, mucha sesión. Y me encanta hacer sesión porque también me saca completamente de mis caminos preestablecidos creativos, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo si la vez pasada te comenté, pero empecé a tocar también en la pandemia, me invitaron un grupo de Obregón, ¿no? Es como death metal técnico. Sí. También es otra cosa, ¿no? Y el guitarrista tiene un estudio, ¿no? Allá en Obregón, muy perro el estudio. Y de repente me manda chambas, ¿no? Me mandó... Pero no vas tú para allá. No, las grabo yo acá. Entonces grabé el bajo, por ejemplo, para una canción, es como un trap. Órale. Le metí un fretless ahí de 6, quedó bien perra. Y hace poquito me mandó una de pop, que querían un bajo acá, fonquetón, a la Flea. Oye, yo quisiera escuchar eso. Ya que salga te ¿Y mando. ¿Te gustó el resultado? Sí, no, me encantó. Porque, te digo, son retos interesantes, ¿no? Y a mí me gusta todo eso. Sí. O sea, a mí, aquí lo curioso, ¿no? Me acuerdo que le puse a José la de trap y se rió. Me dice, es que suena a ti, me dice. Me dice, suena aquello, dice. Suena aquello tocando trap, ¿no? Pero suena aquello, dice. Me acabas de dar el cue perfecto para preguntarte lo que te quería preguntar o para platicar de eso. Reflexionar un poco, sí, por favor. Porque siento que va a estar complicado. Sí lo estará. Has llegado a un punto, yo creo que... También ahorita lo pensé porque decías, hay que tener bien claro hacia dónde vas. Y yo no sé si tú desde el principio tenías claro hacia dónde querías llegar, si fue una serendipia o fueron muchos accidentes. Yo siento que mi carrera musical está completamente basada en la serendipity. Genial. Y el tema de encontrar como músico en general, encontrar tu sonido o tu voz y la cosa que te identifique, son muy pocos. En el país yo te puedo hablar, por ejemplo, y siempre lo digo y se lo he dicho en persona, a Alejandro Markovich, que alguien que puedas escuchar 2, 3 notas y sabes que es él. Y sabes... Particularmente, Galo es exactamente lo mismo. No sé si... o sea, el sonido de Markovich, ¿no? Uh-huh. Yo decía, la Ibáñez con su Sinter Roland y todo lo que trae, dije, por eso suena así. Uh-huh. Y lo grabé. Hace año y medio, en Mazatlán, lo invitaron a tocar a una posada allá en Mazatlán. Yo fui. Y estaba al lado de él, viéndolo tocar. Traía una Telecaster, un par de pedalitos Boss conectado a un ampli Fender. Uh-huh. Y era el mismo sonido. Sí. Y yo decía, wow. ¿No? O sea, qué increíble es eso. ¿Dónde está entonces en realidad el sonido? No, obviamente está en él. Está en él, está en su cerebro. Entonces para allá va mi pregunta. Porque yo creo que tú eres de esos poquísimos músicos que ha logrado ese sonido. No sé. Y sobre todo en el bajo, que es un instrumento todavía más complicado. A lo mejor Sabo. Puede ser que a Sabo lo reconozcas. En Alex Sintek ahí por algunas cosas así lo alcanzas a escuchar. No lo sé. Sabo, por ejemplo, el queso también tiene un sonido muy particular. Lo que pasa es que digo, él no es tan... Sí, lo que pasa es que no ahí figura falta tanto obra. porque no es tan comercial, pero
que eso tiene un sonido también muy, muy particular. Exacto. Hay muchos, y mundialmente, eso estamos hablando en México, y mundialmente, pues Claypool, obviamente. Geddy Lee, Flea. Que Flea, por ejemplo, no se lo veías con Alanis Morissette, claro, es él, güey, directamente. No sé qué bajo trae, no es su bajo, es él. Entonces, este rollo tú lo tenías muy claro desde el principio. A lo mejor tú querías sonar como Cliff Burton, porque sé que eres increíblemente fan de él, pero finalmente te salió un hijo bastardo de... Es que así debe ser, pero en mis inicios, ¿no? El sonido para mí fue o era tan importante como la técnica. Cosa que, sobre todo si te remontas a esos tiempos, la mayoría de los bajistas les valía un cacahuate el cómo sonaban, ¿no? Y más a la fecha, no sé, creo que a la fecha, por ejemplo, cosas como el Sam, Dark Glass, todo eso han salvado un poquito el timbre de los bajistas, de los bajistas flojos. Sí. Pero la mayoría, me acuerdo en ese entonces, era, llego, me conecto directo, las cuerdas todas muertas, o sea, y era así de... O sea, yo siempre cargando el ampli, que los pedales, que el bajo, que las cuerdas nuevas, ¿no? Distintas pastillas. Nunca fui tan clavado en ese sentido, pero sí era de que yo me acuerdo perfectamente de los primeros ensayos con mi primer banda de pasarme horas frente a mi ampli. ¿Por qué no suena como yo quiero que suene? Yo me acuerdo perfectamente de ese proceso. Porque tú traías los discos impresos en tu mente. Yo escuchaba el timbre en mi cabeza y decía, ¿por qué no suena así? Uh-huh. Y sabes que es algo de lo que adolecen muchos bajistas. No sé si te se han acercado y se han abierto de capa contigo para decírtelo. Pero tienes razón, nunca lo había reflexionado. Es algo que a lo mejor ha cambiado. Yo pensé que había cambiado como solo en mi entorno, pero sí lo veo. Como que los bajistas ya están más preocupados. Tal vez es más fácil lo que tú dices. Creo que ya hay más recursos también. Ajá. ¿No? Ya sí, hay más antes o tenías el amplizote o tenías un ampli chafa. Y entonces con el ampli chafa pues no tenías posibilidades de sonar muy bien. A menos de que tuvieras un buen ampli. Pero tienes razón porque justo, incluso en las pruebas de sonido era como que el ingeniero preguntaba, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Y decía, como sea, da igual. Es que desde ahí estamos mal y el bajista no está acostumbrado a eso. Esa es la realidad. El bajista no está acostumbrado a que el cómo suena sea importante. Porque es el rol en el que la mayoría de las bandas han puesto al bajista. Uh-huh. ¿No? Y muchos han estado de acuerdo. Y muchos se dejan. Exacto. Y están de acuerdo, ¿no? Se autoflagelan, dicen está bien. No soleo, no uso efectos, no me escucho, no hago esto. Mientras esté ahí en el espectro grave, todo bien. Entonces, cada banda tiene su dinámica y respeto dónde y cómo cada quien quiere y se sienta a gusto. Yo, particularmente, para mí siempre fue muy claro. Mi bajo se va a oír. Mi bajo se va a oír como yo quiero que se escuche. Yo voy a usar efectos, voy a solear, voy a hacer todo esto. Entonces, donde yo toque, tiene que haber... O sea, el bajo va a la par de la guitarra y va a la par de todo lo demás, ¿no? Yo lo recuerdo porque ahora que hablas de las clínicas, una vez nos hiciste el favor, yo te llevé acá a la Universidad Libre de Música y ahí platicabas de eso y decías, mira, hasta aquí, este es mi sonido, de aquí en más ya no, a mí no me importa lo que pase fuera, yo controlo esto. Sí. Y todo el mundo hizo ese rollo, traías un MXR, creo. Entonces, en ese entonces todavía usaba la pedalera, fue antes de moverme a la Helix, pero... Sí. A eso me refería con el cómo quieres sonar. Esa pregunta de cómo quieres sonar no debería de existir, porque tú ya deberías de llegar sonando. Eso. ¿Sabes? Entonces, al estudio, a donde sea, ¿no? Y por ejemplo, siempre que me preguntan, para mí es, no sé si para... Sentido común a veces es, como dicen, ¿no? El menos común. Pero en mi sentido común, ¿no? Yo que generalmente uso bajos activos. Tengo poquito, fíjate que le agarré cariño a los pasivos, pero generalmente son activos. El primer error que yo veo que la mayoría de los bajistas, tal vez por falta de experiencia o llamémosle como sea, es siempre sobreecualizan o saturan la cadena, porque poco a poquito siempre van subiendo el volumen. Uh-huh. Digo, hay que entender, el ecualizador es volumen también, ¿no? Entonces, ves el equa del bajo todo trincado, y luego ves acá el Sam todo trincado, y luego en el ampli todo trincado. Entonces, ¿qué esperas que sucede ahí? Sí, exacto. ¿No? Entonces, solo volumen. Es volumen, ¿no? Entonces llega un momento en el que pues, vas a topar con techo, ¿no? Uh-huh.
Y lo que yo siempre les digo es, en el bajo yo siempre lo tengo flat. Mi sonido está en mi pedal, ¿no? Sea la Helix, sea un Sansamp, sea lo que traigas, ahí está tu sonido base, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un lugar, el del ampli es el que usas para ecualizar sala. Sabes que este es un lugar muy medio o le falta pero es ajuste quirúrgico, ¿no? Sí. Es ajuste quirúrgico, ¿no? Aditivo y a veces sustractivo, ¿no? Y sí. De hecho, generalmente, por ejemplo, cuando ensayamos, yo siempre el grave lo termino poniendo más para atrás. Más para atrás, ¿no? Y el del bajo lo uso más como estoy tocando, siento que necesito aquí darle un empujoncito a algo. Entonces, ahí va, ¿no? Oye, ¿cómo cuando dije el mundo se va a acabar, fue cuando justo te pasaste a la Helix? Porque yo dije, mi espalda fue el detonante. No, lo sé, pero de todas maneras me parecía que no iba a ser, o sea, que no iba a pasar eso nunca, porque tú defendías, claro, hay que entender que entonces todavía los emuladores eran chafas, muy chafas, los emuladores de amplis y estas cosas, ¿no? Y las pedaleras de bajo incluso. Entonces era como, ¿por qué? ¿Por qué traer eso, güey? Los distros horribles y todo horrible. O traías pedales chidos, como tú, o mejor no traías nada. Ahora, mi pedalera ahí la tengo todavía, existe, y sigue siendo como el golden unit, ¿no? O sea, es el sonido, ¿no? Pero pesa 25 kilos. ¿Tu pedalboard? Mi pedalera esa pesa 25 kilos. No puede ser. ¿No? Entonces, por ejemplo, empezamos a salir mucho a tocar. Fuimos a Europa, Canadá, Colombia, dentro de México, o sea... ¿Y la estabas cargando entonces? Y más bien tenía yo que sacrificar sonidos para poder ir, porque obviamente no me podía llevar una maleta que era la pedalera. Entonces, siempre que hacíamos esos viajes, tenía yo que hacerme de una pedalera más chiquita, sacrificando sonidos. Y entonces, cuando sí llevaba la pedalera, era estar cargando y decir, ¿sabes qué? O sea, no puedo llevar roadie a todos lados, no puedo llevar gente que me ayude a todos lados. Tengo que ver qué hacer, ¿no? Y ya tenían ratito en el que, por lo menos los guitarristas ya estaban la mayoría muy clavados con que si el Kemper, que si el Fractal. En ese entonces esa era la plática, ¿no? Estamos hablando por ahí del 2018. Que en realidad, ¿cuándo fue? Fue finales del 2019. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a decidir. Tengo que ver qué de las herramientas existentes me va a poder ayudar a clonar eso. Yo estaba muy escéptico. Que dije, muchos de esos sonidos no creo que se puedan emular o que no creo que existan, ¿no? Y la primera que calé, ¿no? Y fue más por la herramienta que estaba. De cuenta que Line 6 pues, tiene toda su línea de Helix, ¿no? La Helix, que es la Helix Floor, que es la pedalera. Tiene después de ahí para abajo como pedaleras más chiquitas, más económicas. Y tiene el mismo Helix Floor, lo tiene en rack. Y tienen un plugin, que es el Native. Y el Native básicamente tiene exactamente los mismos sonidos que la Helix. Y tienes 2 semanas gratis cuando lo bajas. Ok. ¿La estás vendiendo? Para los primeros, no. Y entonces eso hice, ¿sabes qué? Bajé y en ese ratito le empecé a mover y dije, aquí está, dije, ¿no? O sea, no llegué a los sonidos, pero sí dije, mira aquí hay un Sansamp, mira aquí está esto, mira aquí está esto otro, estos distros suenan bien, tengo un Aguilar. Te empezó a convencer solo. Es que tenía todas las herramientas para yo decir, y puedo armar la cadena de esta manera y puedo hacer esto. O sea, ya que vi lo que podía hacer y el cómo sonaba de una manera muy burda, dije, voy a comprar una Helix. Entonces compré la Helix. Me acuerdo, tuve un viaje a Estados Unidos en finales de octubre del 2019. La compré, llegué. 2 semanas no me le despegué, clonando, copiando, moviendo, prendiendo, cagándolas, haciendo todo. Y en 2 semanas de estar pegado a la Helix, dije, aquí está la primera versión de mi pedalera en la Helix.
Obviamente, digo, sigo moviéndole. Hasta la fecha, sigo moviéndole. Pero el primer toquín que hice con la Helix fue finales de noviembre. O sea, a un mes que había comprado la Helix, me aventé. Y fue el Hell and Heaven. Ay, cabrón, qué miedo. Pero fíjate lo curioso. Me acuerdo que esa vez llevamos a doblado de ingeniero, ¿no? Ajá. O sea, ingeniero, ¿no? Allá en México. Era festival grande, entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues aquí iba doblado. Terminamos de tocar. Se me acerca y me dice, oye, ¿qué cambiaste? Sonó muy limpio. Ay, cabrón, ¿qué tal? ¿No? Entonces, ya que le dije, ¿sabes qué? Pues que ahorita salí directo de la Helix. Dice, no, pues se notó cañón, me dice. Se notó cañón. No, pues ya no hubo, ya así como la cereza en el pastel, ¿no? Para estar completamente Sí, de no, acuerdo. fue como la aprobación de, creo que... De alguien que le puso especial atención. Pues el ingeniero de sonido. Claro. ¿no? Y no cualquiera, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. Y obviamente le siguió moviendo y después pues cae la pandemia, ¿no? Obviamente. Y le moviste más. Pues le seguí moviendo y seguí aprendiendo pero desde que me moví a la Helix, por ejemplo, ya no hubo marcha atrás, o sea, nunca hubo del... Lo único que sí mantuve fue el wah. No puedo no usar un Morley. Ajá. No puedo no usar un Morley. Es que son como tus ancestros, ¿no? Es traicionar. O sea, es parte de mi sonido, o sea, y es como... Es algo mecánico, no sé, es como... Sí, que involucra todo tu cuerpo. Además es parte de tu coreografía. Sí, necesito este Morley. Y después tuviste este acercamiento con la Helix, entonces, porque te invitaron a hacer masterclasses y se juntaron como las dos cosas. El hecho de tu pasión por armar tu propia pedalera y que te invitara a Helix. Line 6, sí. Line 6 me invitó a ser parte de la familia de artistas. Y fue muy satisfactorio. Obviamente ahí hubo varias manos que ayudaron a que sucediera, ¿no? Pero yo siempre he pensado, por ejemplo, a nivel patrocinios, ¿no? Que mucha gente que de repente dice, ¿cómo logro un patrocinio? O sea, el patrocinio O sea, no es patrocinar una marca porque te ofrece algo gratis. Uno tiene que verlo como una relación ganar-ganar, ¿no? Crear esa... Más que el ganar-ganar es justo la parte de la relación. Uh-huh. Si tú vas a patrocinar algo es porque algo te gusta. Y en mi caso, todas las marcas que yo patrocino son marcas que yo ya usaba o que ya uso y que más bien digo, yo quiero ser embajador yo quiero trabajar contigo para evangelizar a la gente en lo perro que es esto. Sí. Así fue con Aguilar, así es con Line 6, así ha sido con pues todas las marcas y probablemente pase porque yo vi, no sé si fue en pandemia, no recuerdo, pero hiciste una masterclass en línea de justo de con Line 6 y me pareció, a pesar de lo complejo que puede parecer, me pareció muy lógico cómo lo empezaste a llevar tú. Y no he visto yo otro tutorial ni otra cosa, ni siquiera institucional, que sea tan sencillo. O será que te entendí mejor, no lo sé. Pero en una de esas hasta les ayudaste a ellos. Lo más probable es que sí sea, porque muchos de los que de repente hacen este tipo de tutoriales no son usuarios, son más como parte del equipo de desarrollo, no sé. Entonces lo ven de esa manera. Todo es hipotético. No hipotético, sino todo lo ven con cómo pensaron los features, cómo pensaron que funcione esto, y no como en realidad en la práctica es usado, ¿no? Y es a mí lo que me vendió el usar la Helix contra el Kemper, contra el Fractal, contra el todo lo demás, ¿no? Que era, para mí fue muy, o sea, el verlo como si fuera mi pedalera. Sí, exacto. El armarlo como si fuera una pedalera. Sí, yo cuando vi eso ya para mí ya entonces tuvo sentido. Porque entonces ya el flujo de señal y la manera... Y porque además cambia. Esta pedalera cambia muchísimo si con que un pedal lo pongas antes que otro, ¿no? Y eso es lo padre. O sea, lo enfrentas como una pedalera, pero luego la funcionalidad o la parte digital, lo que te agrega sobre eso, es lo que le da el extra, ¿no? Sí. Pero al final, ¿no? Sea una Helix, sea una pedalera, siempre el fin es el recurso. Y por ejemplo, también estaba platicándolo otra vez con alguien y yo le decía, es que yo pude haber escogido otra cosa, tal vez no la Helix. Lo importante
uses lo que uses, siempre es tu referencia. El sonido que tengas aquí, o sea, que tengas muy claro el cómo quieres sonar. Y lo vas a encontrar, uses el recurso que uses. Volvemos al Markovich. Ajá. El sonido de Markovich, yo sé que use su Roland, use una pedaladerita, use lo que use, él va a llegar a sonar como quiere sonar. Porque está tan... Porque sabe cómo quiere que suene. Exacto. Entonces es cómo usas tus recursos para llegar ahí, ¿no? Yo sé que andas recortado de tiempo, pero hay algo que quiero platicar contigo desde hace mucho tiempo y quisiera que lo reflexionáramos un poquito y lo platicáramos. Hay como dos Keyos. Uno que es el músico, el creador, el bajista, el crear las clínicas y todo. Bueno, otro que es el padre de familia, aparte de eso ya es otra cosa, hablaremos de eso aparte. Pero el fan también. Yo creo que yo siempre me he considerado muy fan de Metallica, pero creo que no he conocido a alguien más grande que tú. Yo sí. No, sin duda, en el mundo siempre hay. Pero mi comentario va a esto. No platiquemos de toda la historia de Metallica, hay muchas cosas que sabemos. Pero me tienen muy alucinado que unos cabrones de la edad que tienen estén ahorita tan relevantes, haciendo gira, tocando cabrón. Hay quien dice que no, pero a mí me parece que están tocando muy cabrón. Traen un show muy innovador de muchas cosas. ¿Cómo ves eso como fan? ¿O quién qué? ¿Quién dice que no es músico, sabes? No entiende lo que está viendo. Ay, cabrón, te vas a echar una alacrán al cuello. O varios. No entiende lo que está viendo. No sabe lo que es estar de gira. No sabe lo que es tocar 2 horas en un escenario. Exactamente. ¿No? ¿Cómo lo ves eso? ¿Te identificas? Obviamente, para mí, que mi banda favorita siga activa, relevante, creativa, no me puede más que llenar de satisfacción, ¿no? Y lo que los demás piensen que si el disco es bueno o no, me vale un cacahuate. A mí me parece buenísimo. A mí me encantó el disco, sí. ¿No? Creo yo que lo que ha llevado a Metallica donde está es sus prioridades. Y la prioridad número 1 de Metallica, aunque creativamente pareciera que no lo son sus fans. Uh-huh. Y el compromiso con ellos mismos por su integridad artística, ¿no? Long story short. Eso es lo que los ha llevado a donde están. Porque ellos desde el día 1 nunca comprometieron su arte. Siempre han hecho lo que ellos han querido hacer. Obviamente han tenido que navegar modas, pero aún dentro de esas modas ellos siempre fueron muy fieles a los que en ese momento querían hacer, ¿no? Y eso les ayudó, creo, mucho a mantenerse relevantes, porque más allá de lo que fuera la moda, ellos hacían lo que querían. Claro, sí, siempre fue así. Y yo sí soy muy, muy creyente de que cuando tú, sobre todo en el arte, ¿no? Cuando tú no estás, ¿cómo decirlo? Cuando eres honesto, uh-huh, lo transmites. Claro. Y yo siento que en ese sentido Metallica siempre ha sido honesto. Y hace poquito incluso lo dijo Hetfield. Cada uno de nosotros no somos el mejor, así como te lo dije ahorita. Cada uno de nosotros no somos el mejor. Pero juntos. Ni cerca. Pero juntos se la pelan. Y no dijo así, pero yo sé, se la pelan. Yo sé que a eso se refería. Y si logras separar ahí tu lado, entonces, de fan, músico, no tanto. Porque veo que te apasiona incluso el tema. Pues que yo sigo aprendiendo de ser fan, ¿no? O sea, yo quiero, obviamente, yo quisiera llegar a un nivel en el cual pudiera llegar a ese nivel, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo quiere llegar a ese nivel. Nadie más que Metallica está en ese nivel, ¿no? Pero exactamente. Pero dices tú, mira, ellos cumplen 50 años ¿en qué estamos? 3... Pues falta poquito, ¿no? Falta mucho, ¿eh? Para cuando vengan acá que ya venden los boletos, septiembre del 2024. Porque yo fui a verlos bueno,
Bueno, el 40 aniversario fue, no mentiras, se acaban de cumplir 40 años hace poquito. Pero pues ya van a los 50, ¿no? Y van que vuelan, además. Y siguen tocando y por lo menos ahorita dicen que no tienen planes de dejar de tocar, ¿no? Yo creo que ahora literalmente hasta que el cuerpo aguante. Y creo que estamos viendo también a la primera generación de ese tipo de música que está llegando a esa edad. Sí, a la vejez real. Donde la parte física, porque, o sea, un Rolling Stones, o sea, la música de Rolling Stones tal vez no exige, ¿no? No exige tanto exactamente a nivel físico, como tal vez el metal lo hace, ¿no? Claro. O sea, Lars ahí tú estás tocando casi 3 horas. No te vas tan lejos. O sea, Neil Peart, o sea, más allá de que después se enfermó, originalmente, o sea, él le había dicho, yo ya no puedo hacer esto. Al nivel que yo me lo exijo, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que todos estos músicos van a decir, ya no puedo. Hace poquito estaba viendo incluso posts y comentarios, cosas que no dicen, pero por ejemplo el guitarrista de Exodus estaba diciendo, ¿sabes qué? Es que yo tuve que ir a terapia hace poquito porque mis manos ya no daban. O sea, y es el comentario que está haciendo ahorita Lars en todas las entrevistas. Dice, yo tengo que seguir un régimen de vida para poder dar un show de 2 horas. ¿Qué significa eso? No tomar, comer ciertas cosas, dormir mis horas. Se tiene que ser muy estricto. Porque si algo de eso se sale, ya no doy un buen show. Cabrón. Ya no puedo dar un buen show. Y como tú dices, es una conversación nueva, porque no existía eso. Hace 20 años no estábamos hablando de un metalero viejo. O ya se habían muerto, o simplemente no existía. O el metal no era tan demandante, pues. O sea, sí, porque a lo mejor estaba Lemmy, ¿no? O por ejemplo, muchas bandas lo que de repente ha pasado es que el primero al que obviamente le pesa es el baterista, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las bandas de metal de repente pues ya tienen bateristas más jóvenes por alguna razón. Sí, claro, por alguna razón. Entonces pues digo, se daban como un aire nuevo. Era como me gano un kilometraje extra, ¿no? Sí, claro, pues este güey ya le llevamos 15 años. Esto nos va a salvar un ratito. Sí, pero... ¿Y si te ves así, entonces, tocando a los 60 y tantos años? Pues yo quisiera llegar, deja tú llegar. 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 Pero imagínate, uno que no... Velo en perspectiva. Por eso te digo que mucha gente no ve el big picture, ¿no? Velo en perspectiva. Yo no he dado tantos shows como Metallica ha dado. Sí, no, sin duda. ¿No? Ni toco shows tan largos como ellos dan. Y cada que tocamos, ya lo resiento. Ya es la espalda, que el cuello. Casi que la misma desvelada. Los brazos, ¿no? Ya es así de... Ya, o sea, ya me pesan los 45 años, ¿no? Y ellos tienen por lo menos 56, 7, por ahí andan, según yo. Sí. Bueno, pues ya muy pegados a los 60. Shows de 2 horas. Sí, y que no hay truco ahí, porque además ahorita yo creo que es la banda más filmada de... Nada de truco. Exacto. Nada de truco. Y están súper cercanos, ¿no? Además a la gente, donde cualquier cosa que salga mal, pues sale mal. Entonces en ese sentido es una banda muy transparente. O sea, fíjate, justo eso es lo que yo, o sea, me llena de orgullo que mi banda favorita sea Metallica por eso. Uh-huh. Porque son tan transparentes, tan honestos con lo que hacen. O sea, una banda como esas, con los recursos que tiene, como un Kiss, uh-huh, fácilmente podrían aplicar la Kiss de todo grabado. O la Motley Crue. Exacto. La verdad que está de moda eso, ¿no? Pero no lo hacen. Y no se esconden, además lo esconden. Y ellos mismos lo que dicen, ¿sabes qué? Ya ahora, por ejemplo, la cagamos en vivo, nos volteamos a ver, nos reímos y le seguimos. Ajá. Pasa. En lugar de estresarse. Sabemos que pasa, va a pasar. Si el ar se le va el redoble, se le va el tiempo, lo cachamos y le seguimos, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y pues es cierto, o sea, al final del día, pues tiene que ser divertido, ¿no? Y me imagino, o sea, ponte en sus zapatos donde ellos tienen ya planeada una gira de aquí a 2 años. O sea, ya tienen vendida, sold out, la gira de aquí a los próximos 2 años. Está muy cabrón, y haberlo pensado así me remite como que el hilo conductor de toda esta charla fue el haber tenido el objetivo definido y el objetivo claro. No sé si ellos lo tenían así, pero creo que dentro, estoy segurísimo, deep down inside, sí, no sé si James, pero Lars sí. Sí, sin duda, y sin ese cabrón. Y exactamente, y ahí es donde mucha gente habla
Yo tal vez musicalmente, últimamente ha decaído un poco, pero yo lo veo de esta manera. Él nunca fue un baterista particularmente técnico. Uh-huh. O sea, no es virtuoso. Oye, él es físico y es creativo. Exacto. Y platicaba con Iván el otro día cuando lo de Taylor Hawkins se aventó un palomazo y tocaron Let There Be Rock. Yo no lo estaba, lo puse, no sabía quién estaba. Y empecé a oír y dije, suena Metallica. Y era Lars tocando una canción de... O sea, como él logró eso. Tiene un sonido, tiene un sonido muy claro. Que tiene sus cosas técnicas, ¿por qué suena así? La manera como pega los contras con la tarola, el tipo de pegada, el tipo de redobles, bla, 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 ¿no? Pero ahí es donde la edad te pega. Porque cuando eres muy técnico, la parte técnica te ayuda a sobrellevar las limitaciones técnicas. Él no es técnico. Uh-huh. Digo, sí me gustaría que, por ejemplo, técnicamente... pues le echara un poquito más de ganas, pero no me molesta en donde está ahorita, ¿sabes? Claro. Porque escucho el nuevo disco y digo, no me falta nada. Era lo que necesitaba. No me falta nada. Exacto. ¿No? Lo único que, o sea, si tuviera yo que ser, por ejemplo, crítico, lo único que creo que les hace falta es un productor que sí les jale las orejas. Sí. Que sí los rete. Porque creo que el que está ahorita tal vez... hacen nada más lo que ellos dicen. Y no, siento yo que no les sube la... No, o sea, tipo, no sé si tú llegaste a ver el making del Black Album. Sí, claro. Bob Rock los traía. En chinga, sí. Y logró muchas cosas. Los logró sacar. Sí, entonces creo que es lo único que les falta. O sea, que el productor sí les diga, a ver, mijito, no, vas otra vez. Pues está bien cabrón esas alturas. O eso lo vamos a cambiar. ¿Alguien que se atreva a hacer eso? Alguien que se atreva, ¿no? O sea, porque no creo... Bueno, no sé. Tendrías que estar como en esa situación de qué tan abiertos están, pero... Sí, como ¿cómo les dices? Si eso estuviera... Si esa variable se la agregaras, sería infalible el proceso. Pues a como van, dales chance porque a lo mejor les faltan 6 discos más a esos cabrones, ¿eh? Pues yo no sé si 6, pero... Pero 3 tal vez sí. Un parecito. Par. Dejémoslo en un par tal vez. Sí. Y ya habría una estrecha ahí. Oye, estos cuates van a dejar sin duda un legado. ¿Tú qué tanto valoras el legado en tu familia? Me platicabas del reloj de tu abuelo que terminó contigo, porque me parece que pasó con tu padre, que tu padre se nos fue hace, pues ya 5 años, no lo puedo, o sea, para mí es súper reciente. Qué bárbaro. Hay mucho legado en tu familia, ¿y tú cuál sería el legado que tú quisieras dejar? Aparte del reloj. No sé, fíjate. ¿Será que no lo hago pensando en dejar un legado? Pero si quisiera yo dejar un legado, sería esa parte del ser muy honesto con uno mismo, ¿no? Esa parte del no fingir, ¿no? Del quién eres, qué te gusta, hazlo, síguelo, ¿no? Es tan simple y o sea, suena tan simple. Suena, pero no lo es, porque vivimos en un mundo, sobre todo ahorita en un mundo de ya los Instagrams, todo el social media está basado en pretender. Sí, somos un avatar, ¿no? Ahí. Exactamente, entonces seamos felices siendo quienes somos y haciendo lo que nos gusta hacer. Y eso es lo que yo trato de hacer y en la casa es lo que trato de también empujar un poco del... ¿no? Porque muchas veces es, por ejemplo, de seguro tienes ahí a tu familia queriendo ser todos bajistas. Yo la verdad no, y hasta ahorita ni uno ha querido ser bajista. ¿No? Sí, está bien. Todos escuchando metal, no, sí, la verdad es que todas son bien poperas. Exacto. ¿No? Ahora, la batalla que sí he ganado es que no le tienen miedo al guitarrazo, es lo bueno. Uh-huh. ¿No? Ni a los gritos, ni al growl, ni al nada de eso. Digo, pues eso es una ventaja. Que es una gran ventaja porque sobre todo las niñas y las poperas, pues sí le tienen miedo al guitarrazo, o sea, así tal cual. Sí, claro. ¿No? Le huyen. Sí, pues no, a ellas les gusta. Nada más, pues, naturalmente ellas van para otro lado, ¿no? Pero que no le tengan miedo creo que ya es... Pues yo creo que ese legado que pudieras dejar, porque como semilla se puede aplicar para lo que hagas, no tiene absolutamente nada que ver ni con el arte, ni con nada, es como eres, ¿no?
Y sabes, muchas veces el simplemente tener claridad, regresando a donde empezamos, que es la importancia de tener claridad de qué quieres hacer, cómo quieres hacer. Eso es lo que te da después, pues yo voy para allá, o sea, entiendo que está todo esto, pero a mí yo voy allá, ¿no? Esto es lo que a mí me apasiona, me llena. A veces uno tiene que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y tratar de alinear, ¿no? Como la plática esa que tuve con mi madre en su momento de, haces esto y después como quieras, ¿no? Se lo agradezco mucho también. Pero ahí está la parte creativa, caótica y la parte ingenieril lógica, ¿no? O sea, compaginemos todo eso. Esos dos mundos. Esos dos mundos de seamos aterrizados, pero sigamos nuestros ideales de una manera controlada. Normalmente esto no termina con reflexión y moraleja, y hoy lo dejaste así porque amigos. Como decía Polo Polo, se supone que la gente con barba ya no dice pendejadas. Yo soy un ejemplo vivo de que eso es falso, pero tú viniste un poquito a nivelar entonces el otro lado, ¿no? Será este lado de la barba. Mira, sí, porque apenas están empezando las canas, porque ese añito que tú me llevas de distancia parece que hace mucha diferencia canísticamente. Pues no sé, ya no sé ni qué. Creo que en la pandemia es donde todo se descontroló ya. Ahí salieron, se dejaron llegar. Ay, que hagan ya lo venían. Que quieran, ya venían, más bien como que estaban camuflajeadas. Exacto. Que yo te agradezco un montón tu tiempo. Muchísimas gracias. Acá es tu casa. Cuando quieras hacemos parte 2, parte 3, parte 4. Hagamos un podcast de solo Metallica. Muy bien. Eso estaría bien chingón. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Venga.